Hola gruberos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un capítulo más de The Group de esta segunda temporada. Estamos en el quinto capítulo y hoy estamos de lujo. Me cae de madre que hoy estamos de lujo porque tenemos a un productor y a un DJ de la escena, y quien diga que no es de la vieja escuela, por favor, tienen que irse a Instagram y empezar a checar, porque él es el señor Germán Carrión. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, listos para compartir con tu público. Pues muchas gracias. Unas historias, ¿no? Un poco de historia, un poco de plática de cómo es que Germán Carrión ha llegado hasta ahorita donde está. Me gustaría mucho saber, sobre todo los que nos están escuchando por Spotify y también para los que nos están viendo en YouTube, cómo es que la escena de los años 2000 arranca. ¿Y por qué Germán Carrión decide tocar y se va a la música electrónica? Pues mira, vamos a empezar con que yo toda la vida he estado involucrado con la música. ¿Qué me refiero? Desde muy chiquito mis papás me metieron que a clases de piano, que solfeo, que violín, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que estaba destinado a la música, vamos a decirlo así, ¿no? Y pues bueno, como todo adolescente tuve mi banda, tocaba la batería. Bien. Que fue como lo último que hice, pero digamos que siempre fui melómano, ¿sabes? O sea, siempre me gustó mucho la música en general y no quería yo como encasillarme como, ay, que el rockero, etcétera, etcétera. Digo, hablando de música clásica, pues por supuesto que no. Y la verdad es que me di cuenta que los DJs que en ese momento empezaban como con mucho poncho, o sea, como que ya empezabas a escuchar de ellos, sabías que existía, sabías que alguien ponía la música en las discotecas. Incluso yo no sé si recuerdas por ahí que Mauricio Ponce era muy sonado en ese momento porque fue el DJ de Magic y estaba la Boom y bueno, etcétera, etcétera. Boom. Entonces, mágico. Digo, por cierto, también todavía ahí estaba muy chavito, ¿no? Por supuesto, no soy tan viejo. No, no. Y que quede claro, y los que nos están escuchando en Spotify tienen que no. Lo digo de la vieja escuela porque neta te metiste de lleno muy joven a toparte, yo creo que con grandes cabrones que ya estaban ya pues más recorridos en ese momento en la escena, ya llevaban un poquito más de historia. Claro, fíjate que sí, de verdad es que tuve suerte, ¿no? Porque yo nunca fui el de las luces, nunca nada. Fui como directo a DJ, obviamente pues ahorita platicamos un poquito de cómo era el ascenso dentro de Sí. la escena de la música electrónica, pero pues básicamente vamos a ponerlo así en resumidas cuentas, lo que sucedió es que un día un amigo mío me dijo, oye, es mi cumpleaños, ¿me ayudas con la música? Porque tú tienes un montón de música, ¿sí? Entonces me acuerdo que teníamos ahí una consola, que era una consola de grupo, ahí, y con un Discman y un Walkman, y ahí estábamos poniendo, bueno, yo estaba disque mezclando, porque en realidad no tenía ni idea, ni tampoco decía yo soy el DJ, simplemente pues estaba poniendo canciones que a nosotros nos gustaban, y que era lo único que hacía, pues hacía un fade in y un fade out, y pues bueno, era como la historia, y desde ahí, pues me enamoré de esta onda, ¿no? O sea, de esta profesión que hoy en día pues todo mundo la ve como ¿Hobby? Pues no creo como hobby, ¿no? Yo creo que mucha gente ya sueña de vivir de eso. Ya, ok. Y ahorita, por ejemplo, pues yo creo que cada vez es más complicado poder vivir de esto si lo analizas así. Y no Sí. sé, no lo digo tanto porque sea malo o porque sea bueno, sino ya somos muchos y la verdad es que ahorita, digo, yo creo que la plática se va a poner buena, ¿no? Pero Sí. para no adelantarnos un poco, yo creo que ahorita también es bien importante saber cómo manejarte para poder, de alguna manera Surfear las aguas. y quedarte vigente en el medio, ¿sabes? Sí, y era lo que, eso es parte importante que creo que alguna vez cuando nos topamos ahí que íbamos estando en un club antes de la pandemia, Claro. mencionabas que ya llevabas, o sea, no es solo llegar, sino mantener el estatus, mantener el nombre y la calidad, cabrón. Claro, eso es bien importante. Yo creo que hay una cosa que está sumamente trillada, pero es evolucionar o morirte. Eso es una realidad. Y pues digo, la escena ha cambiado muchísimo, como yo empecé. La manera en la que los DJs crecen ahora ha cambiado muchísimo. Y también vamos a decirlo, ¿por qué no? Es válido y mucha gente lo sabe. A lo mejor suena como hate, pero no es hate. Mucha gente que no tiene nada que hacer en la escena, pero ahí está en la escena. Claro, y por eso lo decía como parte de hobby, porque
se empezó como esa oleada de agarrar y todos, ahora ya quiero ser DJ porque quiero ser estrella. O sea, en vez de ahora ser rockeros, ya todos querían ser DJs. Claro. Entonces, por eso mi mención como de hobby y todo. Y hay otros que realmente se meten de lleno producción, teoría musical, selecciona su música, empiezan a empaparse porque justo tú dijiste una palabra muy clave, es una profesión. Claro. Es tu trabajo, es tu profesión. 100%. Yo creo que esto es... por lo menos yo llevo haciendo esto ya un rato y me ha dado para vivir muy bien. Me ha llevado a muchas partes del mundo. Y pues la verdad es que es constancia y es ponerte a hacer la tarea y poner así. Y es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, ahorita hay mucha gente, como platicábamos ahorita, hace unos minutitos, que no tiene nada que hacer en el medio. Y digo, ahorita entramos más a detalle con eso y es que sí creo que la escena está viviendo, no sé si una crisis, porque por un lado hay mucho talento que está creciendo y está haciendo las cosas muy bien, pero por otro lado hay gente que no está aportando nada al medio, digamos. Sí, no produce, no nada, simplemente están tocando les gusta, o sea, les gusta, pero siento yo que no se dan la oportunidad de empaparse bien de esto para hacerlo bien, ¿me explico? Hablando de empapar, vamos a retomar e irnos un poquito hacia la historia, al pasado. Me dices que todo el tiempo había música, violinista, teoría musical, me refleja todo lo que ya me imagino ahora por qué entiendo todo Claro. todo acá. ¿Cuándo inicia que te subes o que dices sí quiero ser ya DJ? Pues mira, pasada esta anécdota que te acabo de contar del cumpleaños de mi amigo, sí, pues ya me empezó a interesar el ser DJ como tal, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces recuerdo que en aquel entonces yo sabía que no era la manera correcta, sin embargo, era lo que tenía a la mano en ese momento y me acuerdo que había un software que se llamaba BPM Studio, que fue como de los primeros softwares para tocar como DJs. Que salieron junto con el Virtual DJ, ¿no? Algo así. No, el Virtual salió un poco después y no empezó como Virtual, se llamaba Atomics DJ. Atomics DJ, sí. Exacto. Y, o sea, en realidad yo lo que veía de esto es que pues podían poner las dos cosas y empecé como a jugar con esta cosa. No quiero decir que empecé a tocar porque en realidad no empecé a tocar. Porque después lo que hice fue vender mi batería para comprarme unos players. Pero bueno, esto viene a raíz de lo siguiente, ¿no? Ya según yo haciendo como mis pininos y digamos que de alguna manera medio mashopear. O sea, yo no sabía la terminología real de mashopear tal cual. Me gustaba mucho cómo sonaba una canción con otra y entonces, pues yo ahí en mi cuarto para las fiestecitas de los amigos subía las dos canciones y se escuchaba bien y demás cosas. No lo hacía consciente de que era un mashup o que lo estaba haciendo bien o mal y a lo mejor no sonaba tan bien como yo esperaba. Pero ahí nació como la inquietud ya de ser DJ. Entonces de ahí un amigo me dice, oye, son los 15 años de mi hermana. ¿Quieres tocar? Mi hermana está muy enojada porque mis papás le contrataron un grupo. Entonces, pues, pues a nosotros nos gusta la música y dije, órale. Entonces me acuerdo perfecto que yo en una fiesta conocí a un güey que era el que llevaba el equipo. Entonces le dije, oye, ¿me puedes tu número? Porque va a haber unos 15 años y pues, o sea, para vender todo el paquete. Sí, sí, claro. Entonces ya lo conozco, me da su número, lleva el equipo. En aquel entonces me pone unos players, unos Denon, me recuerdo el 1800F, me acuerdo, unos duales. Y pues yo nada más le ponía play, o sea, en realidad no era DJ. Y me recuerdo, o sea, nunca se me va a olvidar las palabras, eres bien pendejo, tú no eres DJ. Y yo me quedé así como de, bueno, pues este güey lo acabo de conocer, ¿por qué me está diciendo esto? Bien directo, ¿no? Exacto, o sea, yo ya tenía la inquietud, no sabía cómo acercarme al medio, pero pues él me lo dijo y me dijo, te voy a proponer algo ya que terminó la fiesta. A ver, yo te enseño, pero trabajas un año conmigo. Esta persona no creas que es alguien muy famoso, ni mucho menos, es una persona que tiene un equipo de audio, que a él le vale madre, hoy toca en Milpalta y mañana toca en Las Lomas y a él no le importa, o sea, él lleva el equipo para todos lados. Pero tuve la fortuna de que él era muy buen DJ de casa y de su equipo. Y que entendía la profesión de ser DJ. Claro, y la verdad es que yo siento que escuchándolo tocar, pues era alguien muy, muy bueno, que nunca le interesó estar de lleno en el medio, ¿sabes? Que si hubiera Entonces, sí, claro, probablemente. Son cosas que suceden, ¿no? El tema fue que él primero me enseñó con tornamesas y me dijo, te voy a enseñar con esto, con sus vinilos que él tenía de los 80s, etcétera, etcétera.
y vas a ver que cuando agarres otra vez los players, te la va a pelar. Y yo me quedé así como de, pues órale, va. Y así sucedió, empecé a tocar con las tornas, demás cosas, aprendí, digamos, ya en forma. Después, cuando ya me pasé a los players, ya quemando mis discos en ese entonces y demás cosas, porque te voy a ser sincero, o sea, sé tocar con tornas, pero son muy pocas veces las que he tenido la oportunidad de tocar en un club con tornas. Claro, y sobre todo para tocar con viniles, no es tanto de que sepas, es la práctica. Claro, Porque eso es muy debes de importante. tener mucha práctica y la práctica te va ayudando A mejorar, a mejorar etcétera, todo ese desmadre. Sí, sí, sí. exacto, y pues de ahí pasamos ya, ahí pues bueno, el resto es historia, ¿no? Ya empecé a trabajar con él, o sea, eventos y demás cosas. No te voy a mentir, o sea, a mí me sacó de mi zona de confort completamente porque pues yo era un niño que iba en escuela particular, etcétera, etcétera. Claro, y te llevaba a Y esas me zonas, ¿no? llevaba a lugares, o sea, a enlonados, a donde se casaba la novia y para poner cumbias que yo no conocía. Y en aquel entonces para mí todo era aprendizaje, ¿no? No me sentía cómodo estando ahí, pero sin embargo era como quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Y ahí ¿Llevabas iba. algún, en ese momento tenías algún enfoque? ¿Decías yo quiero llegar a hacer esto? O tenías alguna referencia? Mira, eh, referencia como tal, no. Vamos a decir, ya en el 2000, porque yo empecé en el 2000, 2001, 2002, 2003 y de manera consecutiva, por ejemplo, ya se empezaba a ver muchos DJs dentro de la música. O sea, digamos que sí existía una escena, pero no era una escena como la que existe ahora, ¿no? O sea, no había una ventana como Tomorrowland que fuera Uf, tan grande para proyectar a los DJs. Y digo Tomorrowland porque es el festival más grande, tú sabes. Pero sí me acuerdo que por ahí del 2003 o 2004 fue cuando alguien le dijo al DJ Tiesto, a ver, vamos a hacerte una campaña de mercadotecnia encabronadísima. Y fue cuando empezaron los shows masivos claro, de Tiesto, de Tiesto, en claro. Copenhague y todo eso. Y fue cuando como que de ahí dije, puta, me gustaría tocar para esto. Ahora, ahí va la otra cara de la moneda, porque hay dos caras. Ah, güey. La escena en ese momento no estaba enfocada como está enfocada ahora. Era, yo me veía en ese momento como parte de un escalafón tocando en antros. Y Ya. entonces eso fue como parte de lo que yo veía en ese momento a mis 17, 18 años, como ya era mi visión en ese momento, ¿sabes? Era así como lo veía en ese momento, de esa perspectiva. Yo no quería eventos. O sea, los toqué, me sirvió de experiencia, pero no era lo que yo quería. Claro, y llegando a justo ahorita que tocaste el tema de antro, ¿recuerdas cuál fue tu primer antro? ¿Recuerdo cuál fue mi primer antro? Sí, sí lo recuerdo. No sé si se le podía llamar antro. Igual con esta persona, con Iván, se llama Ajá. esta persona que me ayudó. Él le rentaba los viernes específicamente a unas tardeadas, ni siquiera en Ciudad de México, en Toluca. Y era una casa de adobe, de esas como viejas. Y era un antrito, bueno, adaptado por un antrito, lo que ahora sería una chelería que se llamaba La Antorcha. Ok. El lugar era horrible, todo era como muy descuidado, solo tenía ahí unas cuantas luces, pero lo único que le interesaba al dueño era tener buena música, porque cerquita de ahí de donde estaba tenía una prepa y las universidades. Entonces, pues esa prepa y esas universidades eran como, digo, eran como la Los clientes, UAM, son los sí, clientes. claro, pero eran como, digamos que como cada universidad como aquí en Ciudad de México, ¿no? Que la prepa 5 está por allá, entonces unas son más fresas que otras, ¿no? Entonces él tenía como que su clientela de las prepas públicas fresas y las universidades alrededor. Entonces para él era muy importante que la música estuviera bien. Que fuera Doc. Exacto. Y yo me acuerdo ahí que fue la primera vez que toqué, pues, que tuve como un acercamiento a un antro o discoteca o como lo quieras llamar. Que finalmente ya era esa onda. Y también ahí tuve mi primera mala oportunidad, porque cuando todavía estaba empezando me llevaba Iván y me decía, a ver, pues ahí vamos y no sé qué, para que yo quería aprender, etcétera, etcétera. Y pues ahí había un amigo, Alex Lamer, así se, no es albur, así se apellidaba, Lamer. Y le dije, oye, ¿me dejas meter una? Yo todavía estaba empezando. Me dice, sí. Pues me aventé un caballazo monumental, me quitó, y desde ahí dije, nunca, nunca nadie me va a volver a bajar por esto. Qué bueno, qué bueno. Y jamás ha pasado No, pues de ahí. por caballar no. O sea, yo creo que finalmente yo creo que nunca me han bajado tal cual de un escenario, ya sea electrónico u open format, pero sí he tenido malas noches, en definitiva. Creo que, pero es Sí, fundamental de un DJ que sí, tenga malas noches y esas malas noches le da oportunidad de una lectura a la pista. claro. Que viene, esta referencia viene a la siguiente pregunta, porque la mayoría anda
la mayoría se casa con un género, ¿no? Yo soy Claro. underground, yo toco solo underground, yo voy a puros antros, yo solo toco en puros antros, etc. Como que se casan ahí. Tú no. Era lo que estábamos platicando antes. Germán Carrión puede tocar en la escena under como en otra escena y quiero entender cómo llegó a esa lectura, güey. ¿Cómo puedes tú llegar y ir a esta zona y saber qué música puedes tocar y acompañar, a amenizar el lugar? ¿Cómo llegó todo eso? Pues mira, fíjate, es algo, te voy a decir que aún no descubro cómo le hice, para que mi nombre de alguna manera tuviera un respeto como en la escena club y en la escena pues underground. Porque pues muchas veces lo que pasa es que pues tienes tu nombre como DJ de Open Format y tienen otro nombre como DJ de la escena underground. Yo me he presentado en los dos tal cual así. En Estados Unidos, cuando ahorita platicamos, estuve viviendo en Miami, era nada más Germán C, porque para los gringos es muy complicado El Carrión. pronunciar el Carrión, Sí, por la R. etcétera, etcétera. Pero sí creo que es parte de cómo se movía la escena en ese momento. ¿Por qué? Porque ahora sí pues vamos a entrar un poquito en tema. Antes, por ejemplo, no como en los noventas, tal cual, que muchas entrevistas con gente mucho más grande que yo no, es que llegabas y ponías los videos y con los cassettes o movías las luces y después buscabas la oportunidad. Yo tuve la suerte de siempre ser DJ. Sí, obviamente funcionaba diferente, o sea, estaba el primer DJ y el segundo. Y obviamente cuando yo iba empezando siempre me acercaba como a otros DJs y pues a ver si me daba chance de, aunque sea de ir al baño, de poner una canción, etcétera, etcétera. Pero el crecer, por lo menos en los 2000, porque supongo que alguna época fue diferente, era enfocado en las discotecas. Y te voy a decir una cosa, los spots underground, por lo menos en los 2000, estaban súper limitados, súper exclusivos y súper con la misma escena. Si ustedes creen que hoy pasa, antes pasaba más. O sea, estaba era, peor, cabrón. digo, yo en el 2000 tenía 15 años, pero escuchabas ya que estaba pues el Pervert, que el Continental, etcétera, etcétera. Pero llegar a un punto para acercarte a esos DJs, para poder tocar esos lugares, era como una cuestión bien difícil. Entonces, yo creo que mucha gente como de mi edad más o menos y que empezamos a crecer en esos, era mucho más fácil ir en la escena club creciendo y creciendo en antros Ganando el importantes nombre. y ya de ahí como que te abrías puertas hacia pues lo demás de la escena, ¿no? Y también venía de la mano con que la escena DJ venía creciendo a nivel internacional y entonces ya no era como ese spot exclusivo para amigos o los que se conocían de toda la vida, sino que ya empezaba a haber una apertura más hacia otros DJs. Wow, sí, sí, es que puta, te tocó justo esa oleada en donde estaba entrando completamente la música electrónica en el momento que Tiesto estaba abriendo las Olimpiadas de Atenas, Claro. y donde todo fue así como ya, música electrónica y Claro. fue el boom de los DJs. Bueno, retomando justo la dualidad de esa escena, ¿qué ves de diferente de esta? ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que ha cambiado? ¿Que a peor? O sea, Mira, yo creo que la escena el día de hoy está en un proceso de evolución. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ha mejorado? Sí, por supuesto que ha mejorado. Porque hay gente que está haciendo muchas cosas interesantes, mucha más gente haciendo música electrónica, hay mucha más gente haciendo cosas a nivel internacional. ¿A qué me refiero? No necesariamente que vayas y toques a otro país, sino que tu música esté sonando en otros países. sí. Eso ha evolucionado. Pero al mismo tiempo, hay mucha gente que era lo que decía al principio, no es hate, pero no tiene nada que hacer en el medio. ¿A qué me refiero con esto? Yo esto lo veo como una profesión, como un estilo de vida. Y mi carrera, o sea, yo soy ingeniero en audio, fue derivado de esta situación. Y ahora hay muchos chavos que están tocando porque es la moda, pero pues están estudiando su carrera y no les interesa verlo como más allá de pues Voy a las pedas. no quisiera decirlo como un hobby, pero sí como algo pasajero, ¿no? Ya. No sé, yo podría decirte que sé de muchas personas, porque bueno, pues tuve la oportunidad de ir a las escuelas particulares, pues que son DJs ahorita, pero pues van a heredar la compañía de sus papás y no les interesa hacer toda la vida de esto, ¿no? O sea, no les interesa decir en un futuro voy a abrir una discoteca, no, así no es. Entonces sí creo que la escena está como en una pelea constante de los
que sí están haciendo las cosas bien o tratan de hacer las cosas bien y de mantenerse en la escena y de crecer en una escena, y los que lo están haciendo por pura moda y porque ahora está de moda la onda de DJ, ¿sabes? Y el Instagram, que entre más Instagram, y Claro. sobre todo, y la verdad es que lo comento porque justo tú estás en ese medio, en la línea de fuego, donde está, sí, lo digo, tú estás en la línea de fuego, güey, donde está todo ese desmadre de pum, pum. Yo he visto güeyes, la verdad, y tengo puta anécdotas, que han tocado en EDC, que he visto cómo tal los llevan y tal, y los sacan a la escena underground, nada. Claro, 100%. Ya no digas eso, ya ni siquiera que lo saquen. O sea, mira, yo no estoy en contra del nuevo talento. Y si para ti es un plus que eras influencer, porque vamos a hablar que ahorita hay muchos así, Sí. pero lo hiciste bien, aterrizaste bien tu proyecto, está muy bien, no tengo ningún problema. Pero si de la nada dijiste voy a ser DJ, ya ni siquiera yo por mi contenido tengo una cuenta grande, sino que agarré y me compré 40, 50 mil followers y me meto a ser DJ, ya no me parece tan bien. Ojo, o sea, para los que nos están viendo y demás cosas, yo soy muy buen amigo de Mr. Pig desde hace muchos años. Y, por ejemplo, a mí siempre me mencionan mucho, no, es que esto, mira, yo te voy a decir, él es una máquina de hacer mercadotecnia. Sí. Y ha creado su proyecto de 4 años para acá y está tocando en Tomorrowland. Puede que te guste o que no te guste lo que esté haciendo, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Lo estoy poniendo como ejemplo ahora sí que para que la gente entienda que puedes canalizar de manera muy positiva tus redes. Claro. Ahora, a mí me tocó verlo en chinga, todos los días ensayando y esto y el otro y poniendo atención en demás cosas. Que agarró su estilo, que te gusta o que no te gusta, ya es otra historia. ¿Qué puso el sapito en Tomorrowland? Esa es otra historia. Es eso es un tema muy polémico y que yo creo que a mí en lo personal no me corresponde juzgar. No. Puedo no estar de acuerdo con él. Pero yo le dije y me dijo, ¿sabes qué? Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de mí. Ese es el punto. Hasta ahí todo muy bien. Pero bueno, más allá de si te gusta o no te gusta cómo toca, no a ti, en lo personal a ti o lo que hizo, lo que no hizo para mí es un gran ejemplo y un claro ejemplo de cómo puedes canalizar tus redes a la música de manera positiva. Obviamente cuando hacen eso pues va a haber mucho hate y demás cosas y también cómo tú te desenvuelvas en la escena. Entonces, pues bueno, esa ya es otra cosa completamente distinta. Depende mucho ya también de la carrera y todo, porque, o sea, fuera a un paréntesis, hay mucho también en la carrera que les gusta estar como en esa línea en donde están, como bien lo dijiste, que hablen, pero bien o mal, pero está ahí mi nombre y todo, que es muy... se respeta cómo se maneja esa carrera. Yo también he escuchado a Mr. Big, lo he visto también, lo he visto en ciertas fiestas. Está bien, o sea, para llegar a Tomorrowland es porque le tuviste que chambear. O sea, perdón por la expresión, güey no es. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y todo lo que puedan decir de que lo habla, güey no es. Llegó todo. Ya lo que haya hecho y todo, ya es cuestión de él porque es el nombre de que está. Él es el que está, ya sea o cavando su propia tumba o construyendo su propia pirámide. O mencionando todo. Ahora, mencionando con quien estaba tocando a Tom Collins, que ahora estuvieron nuevamente en el Tomorrowland, que estuvieron en el main stage. Ello es justo la referencia de decir... Es constancia. Constancia, completamente. Exacto, 100%. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ahí tenemos dos ejemplos. Alguien que canalizó muy bien sus redes y alguien que es constante y que están haciendo las cosas muy bien. Yo la verdad quiero mucho a Corral. Me cae muy bien Juanpi. Digo, lo que pasa es que yo con Juanpi no he convivido tanto como he convivido con Corral. Pero sí creo que son unos de los mejores proyectos que hay ahorita en México. Y la verdad es que a los que ya vieron la sesión y demás cosas les fue excelente. Y no solo con eso, alguien no llegó y les dieron un excelente horario en un excelente escenario y la volvieron a romper. Y bien cabrón, güey. Claro. Bien cabrón. Y eso la verdad es que ahí sí es de aplaudir. Ahí como y me siento yo bien orgulloso, güey. La neta es que... Claro. La verdad es que sí, Fue algo que dices... Están haciendo algo, dando el respeto, güey. O sea, a mi punto de vista, yo voy a hablar por mí.
Le están dando el respeto a la escena y le están dando el respeto al público que pagaron un boleto y que fueron a verlos y que no porque que vayan también mexicanos y echen cotorreo todo, se vayan con esa picardía del mismo mexicano. No, le dieron el profesionalismo y dijeron, esto es lo que ya estamos haciendo en México. O sea, dieron como... Sí, la escena está funcionando así en México, güey, sí. claro. Y también yo creo que es una buena lección también de humildad, porque hay mucha gente que si bien ha logrado cosas importantes, están arriba de una nube muy, muy encabronada y perdón por la expresión, pero no encuentro en un mexicanismo, digamos, otra manera de decirlo, que si bien es cierto que has hecho bien las cosas, si te quedas así como de yo hice, es como de, pues ahí te vas a quedar, ¿no? Y hay muchos ejemplos, yo no quiero mencionar muchos nombres porque no se trata como de quemar gente o demás cosas, pero sí hay gente que yo creo en la escena que hizo muchas cosas muy importantes por la escena y que ahorita se sienten que fueron o que son los mejores y ya no están haciendo nada, ya no están aportando absolutamente nada. Entonces, y ahorita hay mucha gente así y mucha gente que sonó durante muchos años muy fuerte y ahorita ya nadie los pela, las nuevas generaciones no saben ni quiénes son. Exacto, pero ellos se quedaron con el nombre, sí. Ahora, justo entrando a eso, ¿cómo algo que puedas generar o cómo mantenerse en la escena? Tú que lo has hecho, ¿cómo es mantenerse en la escena? Pues mira, para mí yo creo que es muy, muy importante la constancia. ¿Y por qué? Digo, son como dos puntos. La primera es la constancia y la segunda es estar en la foto. A veces estás arriba y a veces estás abajo. El chiste es que no moverte de la foto. ¿A qué me refiero? Vamos a ser específicos. Cuando tú llegas a cierto nivel, en ocasiones, en el cual no puedes estar muy abajo. No es por ego, no es por nada, sino que ya le chambeaste, ya picaste piedra para llegar a ese nivel. Pero a veces tienes mucha chamba y a veces tienes poca. Pero si retiras la toalla y de repente dices, no, pues es que ya valió, ya no voy a hacer nada, y te mueves de la foto, te sales de la escena, desapareces completamente. Sí. Entonces, yo creo que la constancia es algo bien importante. El no desesperarse es muy importante. Y también algo que es bien importante es no ser como los demás. ¿A qué me refiero con esto? Podrán decir mucha gente la que nos está escuchando, nos está viendo es, pero es que estás tocando en club y estás tocando lo que todos los demás. Sí, yo no te voy a decir que no. Pero mi trabajo, por lo menos en el club, en la música electrónica, es mucho más fácil, digámoslo así. Por lo menos en el club es, pues que yo estoy tocando una edición que yo hice, o busqué un remix en el rincón más recóndito de SoundCloud que nadie tiene, y demás cosas. ¿Para qué? Para que la gente diga, eso estuvo muy bueno, ¿sabes? Entonces eso es como parte muy importante para mí, por lo menos como DJ, de crearte esa marquita de que tú puedes hacer y deshacer. Ahora, estamos en una época en el que los DJs tocan una hora y ya no saben qué más hacer. Uy, sí. Yo no sé si hayas escuchado alguna vez en tu carrera el término panterazo. ¿Banderazo? No, panterazo, de panterazo, pantera. No. Este es un término que yo lo escuché de los viejos, muy viejos, que es, los panterazos son las canciones más comerciales que sabes que te van a funcionar sí o sí. Okay, sí. Entonces va muy de la mano con este comentario porque es así de, hoy todos los DJs son DJs de panterazos, o sea, tocan 1 hora, 2 horas, pum, 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 todos los hits. Entonces en 2 horas se acaban toda la música de la noche y ya luego no saben qué hacer. Mira, no quiero mencionar, pero me tocó ir, no voy a mencionar el lugar, pero está ahí en Playa del Carmen, muy famoso, en donde una chica engañó. Okay. Todos son panterazos, güey. Todos, güey. Mira que he ido yo a consumir, a estar escuchando y todo. Güey, sí, todos son bien panterazos. Exacto, ese es el tema. Y esa es una de las cosas que por lo menos agradezco de ser un poquito de una generación anterior. Porque yo sí me puedo aventar 7, 8 horas tocando sin un problema. Y esa es la magia, saber, no solamente en una noche comercial, en una noche electrónica también. O sea, sabes que hay canciones que te van a pegar. A lo mejor tú ya produjiste una canción y sabes que esa canción es un madrazo cada que la pones, pero no me vas a dejar mentir, hay canciones de relleno que están buenas, sí. Pero que no es como el hype más grande de Tú solo lo estás poniendo para ver qué vas a poner en la otra, completamente. Entonces, en el club es exactamente lo mismo, o sea, hay canciones que son de relleno, incluso si estás tocando reggaetón, pues ya sabes que Bad Bunny es lo que va a jalar, pero le pones ahí 2 otras 3 de que están ahí medio famosonas para rellenar la noche y para no aventarte todo el disco de Bad Bunny juntos. Sí, puta, sí me tocó el sábado pasado que un güey se aventó así, dije, no puede ser.
¿De qué estoy haciendo aquí? Sí, claro, y en la música electrónica es exactamente lo mismo, o sea, tú ya sabes a lo mejor que una canción, no sé, de Black Coffee, por decir a un artista, o de Black Madonna, o algo así, hablando un poquito más tecnoso, algo así, bueno, Bless Madonna, porque Bless estas ya no se te va a puede. funcionar mucho y son de las que te pegan así que toda la gente grita, pero sí tienes que encontrar la manera de cómo llevar tu set sin poner puros madrazos, o sea, una Ya. tras otra. Ya, en esta época yo escuché cartuchos. Como el Sí, Pantera ese, sí, estoy poniendo puro cartucho, claro, de que ya sabes que está pegando. 100%. ¿Y cómo le hizo Germán Carrión para llegar a Miami, güey? Porque eso estuvo cabrón, fuiste residente ahí un Pues ratote, sí, güey. claro, fíjate que mira, decimos lo mismo, ¿no? O sea, a mí me tocó crecer en clubes. Y entonces, no quiero sonar mamón, pero creo que durante muchos años estuve en el mejor club de la ciudad y uno de los mejores de México, que era el Sense. Yo entré en Aún una, sigue, pero claro, ya en no, otro no, nivel. sigue. Lo que pasa es que el Sense, alguna vez alguien hizo esa comparativa, digo, al dueño no le gusta que se diga así, pero es como el Baby O. O sea, pueden haber muchos muy buenos, pero sabes que el Sense es garantía. Es garantía, sí, sí, sí. Entonces, a mí, por ejemplo, te digo, ese proceso de que pasé por muchos antros, llegué a Grupo Rivoli, que ya eran como las grandes, grandes ligas, por lo menos de los antros o de lo que funcionaba en ese momento. Tras Shine, después me mandaron a Heidi, después me mandaron a Sense. Evidentemente hubo muchos otros en el camino, estuvo Velvet, estuvo el Hotel, estuvo varios otros lugares muy buenos. Pero bueno, llegando a esta empresa, tuve la suerte. Yo te voy a decir una cosa, estaba como un poquito en la monotonía. O sea, digamos que para como estaba funcionando la escena de alguna manera en ese momento, eh, ya estaba yo en un punto, hablando específicamente de clubes, en el que yo no veía más allá que salir del país. Y se me presentó la oportunidad de que un día llegó un cliente con una chava guapísima, pero pues, y digo la referencia a la chava guapísima, ¿por qué? Por lo que sucedió. Obviamente, pues eran extranjeros, los dejan pasar al antro, etcétera, etcétera. Estaban tomando en una mesa que estaba junto a la cabina, pero pues el Zen se llena y entonces le quitaron la mesa y se quedaron conmigo en la cabina. Y me dijo, oye, pues yo trabajo aquí, pum, me dejó su tarjeta. Y pues ahí le dije, pues le voy a escribir, no pierdo nada. Y me dijo, no, pues sí, nos interesa, que no sé qué. Te voy a poner en contacto con tal persona y pum. Llego a Scratch, que es los que me manejan ahorita en Estados Unidos y los que me han llevado a tocar a muchos lados. Y ahí fue donde me fui a vivir a Miami, después a Los Ángeles, donde tuve la oportunidad de tocar en Europa, Asia, Australia, etcétera, etcétera. Pero pues son circunstancias, ¿no? O sea, es lo que te digo, como que todas las cosas se alinearon en ese momento y me salieron las cosas bien. Y de ahí fue cuando pues me internacionalicé. Había tenido antes como una gira por Sudamérica. Bueno, fui a Uruguay y a Argentina solamente. Muy bien. Pero no siento que haya sido como que haya repercutido tanto en mi carrera. Obviamente, pues sales, tocas y es muy, muy importante, pero no tuvo tanta repercusión en mi carrera como esto que Sí, pasó después. sí, sí, sí. Ahora, cuando ibas en el avión hacia Europa, llegaste a decir, madres, güey, o sea, no pensé llegar así, o ya sabías que estaba No, destinado a fíjate que eso. no me la... Mira, vamos a hacerlo así, para entender cómo funciona la agencia que me maneja. La agencia que me maneja es una agencia que lo que tiene son muchos DJs muy agringados. Los cuales, ¿por qué digo esto? Que son, pues ya sabes, de hip hop, que put your hands up y bla bla bla, muy onda de Estados Unidos, y que dicen toca latino y tocan Pitbull y tocan danza kuduro de Don Omar, etcétera, etcétera. Entonces yo llegué a estar en una categoría de los DJs de extranjero y me dieron esa dualidad, open format y electrónico. Porque pues como que ellos como que te catalogan, ¿no? O sea, necesitamos un DJ con tantas características. Uno, esa es una parte muy importante. Y dos, ellos tienen contratos muy importantes con navieras. Entonces, el primer contrato que yo tuve con ellos fue, o sea, me mandaron un crucero. Entonces, la primera vez que yo empecé a trabajar con ellos, me volaron Ciudad de México, Copenhague, y ahí me subí un barco. Y ahí dije, a ver, espérame. O sea, esto es como muy importante. Ya después de ahí, ahorita llegó esa parte, pues empezaron a pasar cosas diferentes, pero fue así como de,
A ver, o sea, como que estaba consciente de que iba a tocar en otro país, que me iba a internacionalizar más, pero no estaba consciente o sea, no estaba yo en la realidad hasta que de plano, te juro que tuve una sensación muy importante. Iba saliendo del hotel, llegué, estoy en Europa, etcétera, etcétera. Y cuando vi el barco dije, madres, o sea, ya salí de México. Ya después te contaré que no es tan fancy estar en un crucero, pero te deja mucha lana, ¿no? No, Pero, pero estar sí. amenizando un crucero es... Es Tiene sus una pros onda. y sus contras, ¿no? Ahorita te platico de esa onda, pero bueno, a raíz de eso, Ajá. lo que pasa con la agencia es que como yo no soy un DJ ultra famoso, e incluso los que están aquí todavía es muy difícil que te paguen vuelos. Yo te puedo decir de muchos o sea, que te consiguen la fecha, pero te dicen yo me pago mi vuelo. Pero sí, Y sí, se sí, arman sí. el tour para que pues les convenga, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que sucede es que como yo no soy, te mueven en el barco. Entonces, me movían en el barco y me buqueaban en esas ciudades donde iba el barco. Qué genial. Entonces estuvo súper. O sea, un ejemplo, por ejemplo, un día me mandaron de San Diego a Hawái, porque yo estaba en Los Ángeles en ese entonces, me mandan de San Diego a Hawái, en un barco, y yo iba a salir en otro barco, o sea, dos barcos completamente diferentes, de Honolulu hacia Sydney. Entonces yo me estuve 10 días en Hawái, me buquearon en Hawái, pues me fui de vacaciones, y después me moví de Honolulu a Sydney, y en Sydney, bueno, en Australia ya tenía varias fechas, y aparte me pagaron por moverme porque iba arriba del barco, entonces también me pagaban por estar tocando en el barco, ¿sabes? Claro, claro. Entonces pues sí fue como una, como el realizar, como el darte cuenta que ya estás fuera de México, que ya estás haciendo muchas cosas, que, que a lo mejor tu sueño se está cumpliendo, vamos a decirlo así, porque bueno, creo que hay niveles de sueños, ¿no? O sea, llegas como Sí, a, sí, a sí. esta parte del sueño y etcétera, etcétera, ¿no? Está como la otra capa del sueño. Sí, y la Sí. verdad es que decías de como muy reconocido, o muy famoso, muy conocido. Suele pasar y está pasando, creo que es lo que hace la pantalla de ahorita los seguidores, Instagram, que personas, igual no quiero decir talentosas, pero personas que saben o están haciendo o aportando a la escena, llamémoslo de esa manera, Claro. están generando y aportando a la escena, tienen una vitrina muy corta, pero cuando los llegan a ver y se dan cuenta de todo lo que han estado trabajando y todo lo que han picado piedra, es ahí donde se ganan el nombre, para mí, el punto de Claro, vista. Un 100%. ejemplo claro, servido aquí frente y Zombies in Miami, que Claro. creo que son productores que no están como muy reconocidos aún, Ujú. pero ellos están reventando en lugares que de verdad ni siquiera un DJ famoso que ahorita podamos mencionar mexicano ha llegado a Claro, tocar. claro, 100%. Fíjate que a mí eso me pasó. Yo creo que yo me fui de México en una época que por supuesto para mí y en mi carrera era muy importante. Pero ¿a qué me refiero con esto? Me fui en la escena en la que las discotecas dejaron de tener un residente para tener a muchos DJs tocando, Sí, ¿sabes? Entonces, mientras yo estaba haciéndome de un nombre o de cosas, o de fechas o de currículum fuera de México, estaban empezando a crecer un montón de DJs que eran pues amigos míos o que eran residentes de discotecas, etcétera, etcétera. Entonces yo sí me acuerdo perfecto que tuve como un muy mal sabor de boca, que yo una de esas vacaciones que vine a ver a mi familia, me acerco a una persona en específico, que no quiero mencionar nombres para no meterme en problema, y le digo, oye, pues dame una fecha aquí, y me dijo, mándame tu demo, y yo, cabrón, me ibas a ver la discoteca donde tocaba, me decías que querías ser DJ, te apoyé y demás cosas, y ahorita me dices, mándame tu demo. Entonces, sí creo que yo me empecé a construir de alguna manera un nombre en los Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo, las cuales pues regresé, y la escena en México te estaba dejando como atrás. Pero el problema no es que te deje atrás. O sea, uno entiende que te desapareces, que la gente deja de saber de ti un rato. Pero llegas y les dices, ok, me fui, pero me fui a hacer esto. claro. Y tú de repente dices, es que los antros ya no funcionan igual. Es que ahora fulanito abrió su antro y están tocando nada más sus amigos. Porque ahorita hay muchos antros de esos todavía. O sea, yo te Todos. puedo decir un montón. Y por ejemplo, los dueños que ahora ya se volvieron DJs, que si son buenos no pasa nada, pero pues si nada más le haces al cuento, está complicado, ¿no? Sí, te entiendo ese cotorreo Sí, y es gran parte como justo nuevamente decir, me he ganado el nombre aquí en la escena. claro. Ahora,
¿Qué más sigue ahora que ya estamos en el presente, Germán? ¿Qué esperamos de ti? ¿Qué más? Pues mira, yo ahorita mi plan es pues seguir trabajando con la agencia. Si puedo regresar a Miami como punto base, estaría excelente. No se ha podido concretar porque obviamente se atravesó la pandemia, etcétera, etcétera. Perdón. Y pues obviamente, pues como todos los países empezaron a apoyar mucho a los locales y todavía no se ajusta la escena tal cual. Claro. O sea, en general. Si no, a lo mejor me gustaría también moverme a lo mejor a Playa o a Tulum. Hay una escena bien importante que yo creo que está creciendo cañón, cañón para todos los que nos gusta la música electrónica, eso. A lo mejor el próximo capítulo ya va a ser desde allá. Entonces, es eso. Por el otro lado, pues ahorita, fíjate que hay una parte de que dejé muy de lado porque obviamente como yo estudié ingeniería en audio, pues es muy de la mano con producción, etcétera, etcétera, y empecé a firmar tracks con disqueras importantes, que digo, tampoco fueron muchísimos, pero firmé con Bedrock, firmé con Head Candy, etcétera, etcétera, pero luego me consumió mucho la onda de estar tocando y dejé de producir completamente. Sí. Entonces, también ya me alcanzó esa parte en la que es importante la producción y dicen, oye, ¿y qué has hecho? Pues sí, pero salió en el Sí, sí, sí. 2008, 2007 y demás cosas. Entonces ahorita, durante la pandemia me pegué bastante a producir. Qué cool. No he hecho releases oficiales, tengo muchas cosas en puerta. Porque en Spotify estaba como Germán Carrión y ya no quiero estar como Germán Carrión, por lo menos como productor. Lo voy a dejar solamente en Germán. Entonces estamos ahí como viendo toda esa onda para volver a hacer el release. Ya vi que el nombre en Spotify está bien, etcétera, etcétera. Y para hacer una campaña de merca para poder salir con los tracks ya como Germán y no como Germán Carrión. Ok. Entonces, pues ahorita sí creo que retomé la producción un poco. Me puse a hacer cosas. Tampoco te voy a decir que muchas, porque en realidad creo que como a muchos la pandemia me exigió y me puso a hacer cosas que yo no tenía planeadas. Sí. Pero pues eso es lo que ahorita pienso, ¿no? Y la verdad es que, te voy a ser sincero, hasta la fecha sigo prefiriendo tocar en un club, sea para 5,000 o para 200 personas, donde realmente yo pueda tocar lo que me gusta, en lugar de pensar en un festival y ahora ir a tocar lo que la gente está esperando, ¿sabes? O sea, si me invitan, por ejemplo, un día a un EDC, no sé, ponle el nombre que quieras de festival, yo preferiría un escenario pequeño o un lugar donde yo pueda tocar lo que quiero y no que tenga que yo ir a tocar comercial, porque eso pues ya lo hago todos los fines de semana en los clubes, ¿no? Y que ahí te ando Sí. siguiendo en Instagram y estás cabrón, güey. O sea, todo el tiempo estás y está Pues cabrón. es que hay Pero que vivir, hermano. exacto. Pero, y esa es parte de que. Y siempre cambias, güey. O sea, nunca es igual en donde tocas. Depende del lugar. Me ha tocado, Claro. repito, es diferente. Claro. Y llegábamos ahora al tema de la producción, que justo era lo que quería tocar. Cuando te están firmando ya esas disqueras importantes, ¿cómo empiezas a producir? ¿Cómo fue tu creación? ¿Cómo empieza esa creatividad? Pues mira, vamos a decir que como tenía ese background de la música, siempre fue como muy, muy apasionado y había muchos sonidos. O sea, yo la verdad soy muy houseero de corazón. Ya. Ahora, por ejemplo, ahorita fui residente en Space de Miami, pues tocaba mucho techno y me gusta mucho. Pero yo soy houseero de corazón, entonces en mis tiempos libres y cuando como que tenía muchas ideas de lo que yo estaba tocando y decía, ok, pues vamos a hacer esto, y entonces como que así nacieron. Y bueno, firmarlo con estas disqueras, pues es yo creo como todos, ¿no? En ese momento no había una manera en la que te les pudieras acercar directamente, solamente era pues mandar el mail y si les gusta igual y jala. Yo te voy a ser sincero, yo no tenía ningún contacto como para hacerle llegar directo a la música a la gente de la disquera. Pero pues creo que les gustó y entonces pues por eso me las firmaron. Obviamente los contratos eran bien diferentes, la manera en la que se distribuía la música era bien diferente. No sé si a ti te tocó ver esos contratos de que la disquera posee los derechos de tu canción por 99 años y te toca tanto y tanto. Y así te fuiste. Claro, y era así como de te compilado, te sacaban en un compilado y Sí, pues sí, a lo sí. mejor si les gustaba mucho y era de los temas más pedidos, te lo volvían a compilar y si no, pues ahí se quedaba para la posteridad. Entonces la Sí. manera de la distribución de la música es muy, muy, muy diferente a como es ahora con Spotify, con Apple Music, etcétera, Lo etcétera. hizo muy fácil, lo hizo Claro. para que todos lo Y lo pudieran hizo, hacer. sí, claro, de manera autodidacta. O sea,
hay muchas personas que están sacando muchas cosas solos. Y pues bueno, unas de calidad y otras no tanto, porque en la realidad en Spotify hay unas cosas que dices, wow, qué horror. Mencionábamos en un podcast anterior que es como de a granel, como esa música de a granel que ya es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, pero realmente ni siquiera tiene calidad ni absolutamente Es que te nada. voy a decir una cosa, ahorita pasa algo, todo el mundo quiere producir, lo cual no está mal, lo cual me No, parece una excelente idea, pero no bueno, se preparan para producir. es correcto. Entonces, tú de repente escuchas canciones en Spotify o no sé, a lo mejor conociste a alguien tocando en un gig y te dice, oye, escucha mi canción, y las escuchas y dices, pero es que, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo te atreves tú a enseñarme una canción así? ¿O cómo te atreves tú siquiera a mandárselos ¿cómo se llama? A disqueras importantes. Un ejemplo, el otro día estaba con Jorge Nava, porque él se quedó como de A&R de Terms and Conditions de Tom Collins, y estaba escuchando demos. Y entonces entre unos yo estaba ahí poniendo atención y decía, es que de veras hay gente que piensa que esto tiene calidad. Y no es hate, es No, que sí. tú dices, es que yo admiro vamos a decir, a alguien, a Black Coffee. Y escuchas toda la calidad y tú sacas algo que se escucha como música de Nintendo. El problema es que hay gente con mucho ego que no lo entiende y no quiere crecer, y yo creo Ni que ese no siquiera es el camino. estudia y cree que, o sea, está padre que entiendas la plataforma Live o donde produzcas Logic, etc, FL Studio, etc, pero si ni siquiera tienes un conocimiento de teoría musical, porque lo que estás haciendo es música, entonces yo creo que ya estás completamente perdido, y ahí es donde justo acabas de mencionar, se empieza a escuchar ese sonidito de Nintendo de ti, 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 O, ti, 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 ti. ¿sabes qué? No sé si te ha pasado. Creo que si tú te vuelves como muy adepto a un software, ya sabes, pues a lo mejor lo nativo de ese software. Entonces tú lo escuchas y dices, es que esto es este kick que trae el Logic, por ejemplo, o el Live, etcétera, etcétera. Y lo escuchas y dices, es que está muy, muy plano, o sea, esto es puras cosas que salen nativas de un Sí, que programa. ni siquiera la modificó, no hizo Exacto, nada, no no. movió nada. Por ejemplo, seguramente muchos de los productores, si nos escuchan o tú, sabes que es Splice. Me parece una excelente opción, Ya pero sí están cuando todos. agarras un sampleo o cualquier cosa, por lo menos yo lo que hago es cambiarle para que no suele tal cual, para que mi canción no digan, pues esa canción La sacó de Splice. ajá, o ese vocal lo sacó de Splice, o ese sonido de Splice, ¿no? Entonces es como ese tipo de cosas que digo, pues wow, ¿no? O sea, eso es que de las cosas que yo digo, o sea, está bien que quieran producir, pero está muy mal que no se preparen para producir, ¿sabes? Y ya ni siquiera digas, no, es que me tengo que pagar un curso, cabrón, está YouTube. O sea, si tú eres una persona comprometida, te puedes aventar cursos de YouTube, de YouTube, masterclass de YouTube, y puedes aprender muchísimas cosas. ¿Tú qué opinas ahorita de las escuelas que están, cobrando, no más, un chingo, cabrón, cobrando de a madres, pero realmente no tienen ni siquiera un... Lo voy a poner en contexto, ponen a mismos productores a dar clases que ni siquiera esos productores han tenido teoría musical, y solo creen que por el tiempo y como van escuchando y que les da esa carrera o ese parámetro. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, yo la verdad creo que primero entiendo que es un negocio, porque vamos a ser sinceros, si tú te acercas a un amigo que sepa producir bien y demás cosas y les dame unas clases, quizá en 3 4 meses ya estás listo. Obviamente pues queda que tú empieces a tener como oído y empezar a hacer cosas. Y si tú te metes a una universidad porque te van a dar un diploma, pues mira, no me gusta tanto la parte del negocio, ¿no? Te voy a ser Sí. sincero. Que a lo mejor tiene sus beneficios, como que con la colegiatura te van a regalar la licencia, pues órale va. Que a lo mejor tienes un papel que dices, yo salí de esta escuela y a lo mejor te da valor curricular, pues órale va. Pero sí estoy, como dices tú, muy en desacuerdo de esas escuelas que tienen una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo ni cómo está pasando la música, y está haciendo una camada de productores. Te voy a dar un ejemplo. No solamente como productores, como DJs. Sí. ¿A qué voy con esto? Yo no, es lo que te digo, yo no estoy en contra de que haya nuevo talento, pero sí te puedo decir que, me atrevería a decir que por lo menos quizá el 50% de la gente que está tocando, si le quitas Pioneer, ya no sabe ni qué hacer. Uy, Si le sí. pones una estampita en el BPM counter, ya no sabe ni qué hacer.
hay muchas peleas entre DJs, es que no se trata de lo que uses y que no sé qué, sino que cómo muevas a la gente, sí. Pero ¿qué pasa si te falla en ese momento el equipo? O por alguna razón se te madrió tu computadora y no te quedó otra más que subir tus canciones a la USB sin Recordbox. Ah, es que no me enseña el BPM, entonces ¿qué? ¿Ya te atoraste con eso? Está muy cañón, ¿no? Entonces es como lo mismo con los productores, o sea, hay DJs que están enseñando en escuelas de DJs a ser más DJs que no saben ser DJs. Entonces Sí, 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 sí. está complicado. Y como tú lo dijiste, está aventando una camada que cuando ya se están topando, perdón que lo diga, con la pinche realidad de la escena electrónica, entonces les toca justo que le diga a otro güey, estás bien pendejo, mijo, ¿quieres que yo te enseñe? Claro, o algo tan simple como decir, a mí me gusta muchísimo el techno y yo toco Black Velvet y decir, por decir algo muy comercial que todo el mundo conoce para no meternos en nombres muy underground, y de repente este amigo quiere tocar y se encuentra que en los gigs del verdadero techno no hay una mezcladora Pioneer para que hagas un chingo de efectos, sino tienes un Allen and Heath y se quedan así, no, es que esta no me gusta. Es Sí. así como de, ¿y esta cómo se le ponen los dos cues al mismo Los tiempo? Y filtros, cosas los así. filtros. Claro, entonces no quiere decir que esté mal que te guste una marca, pero está muy mal que no sepas usar las demás marcas, ¿sabes? Porque eso ya no te hace un DJ, porque vuelve a lo mismo, es una profesión, todo el tiempo se tiene que estar estudiando y sobre todo adaptándose a la nueva mejoría de esta tecnología. Claro, ahorita por ejemplo mucha gente le ha hecho el feo cañoncísimo a los players de Denon, pero puta, yo te puedo decir que en algunos aspectos son mucho mejores que Pioneer. O sea, simplemente en el hecho de decir, ah, ¿tienes Recordbox? Enchufa tu memoria, ahorita te la adapto para que puedas tocar con Eso mi me tocó equipo. el sábado en un, igual como en un Denon, en Sí, chingale, yo te sí, dije, oh sí, cabrón. en menos de 5 minutos te pasó todas tus librerías de Recordbox a Engine para que Sí, puedas tocar con sus players. O sea, no se trata como chulear una marca del otro. O sea, yo nunca voy a decirle que no a Pioneer, pero por ejemplo, yo la que empecé con facilidad. Denon, que era el estándar en ese momento, pues sé lo que es Denon. Entonces, vamos con lo mismo. O sea, estamos creando DJs que no saben ser DJs y que están casados con una marca. Entonces está cañón, ¿no? O sea, ese es Y que tocan como con su algo. controlador, así, en chiquito con sus manitas. Perdón que lo diga Sí, así, no, pues pero sí, sí. está cañón. O sea, por ejemplo, yo sí. Fíjate, aquí hay una parte de la escena que a mí me parece muy bizarra, ¿no? Yo no sé por qué hay DJs que no se quieren profesionalizar. ¿A qué me refiero con esto? Ellos son felices con su controlador de 3,000 pesos yendo a tocar todos los fines de semana a donde sea. Ojo, no estoy hablando de un DJ que a lo mejor Está empezando. o no empezando. Suponiendo que ellos tienen un sonidito y que van a bautizos y 15 años y cosas así que les funciona para eso. Digo, mi perspectiva como DJ es crecer lo más que se pueda, tocar en discotecas y demás cosas. O si voy a tocar en eventos, pues tocar en los mejores eventos y en las mejores bodas y en los mejores 15 años. Pero pues yo siento que hay gente que no se quiere profesionalizar. Y ahorita, por ejemplo, te metes a cualquier foro de DJs y hay unas discusiones inmensas de los DJs que utilizan Virtual DJ y que lo defienden a capa y espada. Y a los DJs que tocan a lo mejor con players o tornas, etcétera, etcétera. Ojo, a mí el Virtual DJ en lo personal yo le tengo un odio muy especial porque hubo una época de la vida que los dueños te ponían una computadora y una mixer y te decían tócale y tú así, ¿con qué voy a tocar? Y era un Virtual DJ, ¿no? Sí, cabrón. Pero también no te voy a decir que no es una gran herramienta para alguien que toca con video en un club. Digo, yo tiene años que no, o sea, nunca he tocado con video, ni lo creo que lo vaya a hacer en mi vida. O sea, la verdad yo no me voy a poner a descargar videos ni editar videos, etcétera, No, qué etcétera, pinche hueva, güey. pero si hay muchos DJs, o sea, métanse a cualquier foro que vean de DJs y hay una discusión bien cañona entre los virtualeros y el resto de los demás porque ellos defienden a capa y espada su programa y que nada, es que no se trata de con qué toques, sino lo que pongas. Sí, sí es parte bien importante, pero ni siquiera son para comprarse la licencia original. O sea, Sí, está es cañón. correcto. Sí, 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 está cabrón. Pero ya se están, ya está mejorando. Yo, ahora que he estado en la escena y todo, ya he estado mejorando. Sí, claro. Ya hay bastante cambio. Pero sí, sigue siendo un poco hermética y muy complicado. Yo creo que el entrar nuevamente a esos clubes como de renombre nuevamente. Y que creo que ya se está haciendo la apertura a nuevos clubes, que lo que importa de la escena es el baile. Claro. Que es justo a lo que voy ahora, siguiente pregunta.
¿cómo es que aprendes a leer una pista de baile? Porque te tocó a ti el proceso de ser ese DJ que no era residente, pero que se estaba ganando su lugar, y que para ser un DJ residente, ojo, y eso es en todos, es que tienes que tener una factura de consumo que te esté avalando de que Claro. por qué eres o te estás tocando. O ya mínimo decir que la gente diga, es que quién es él, que me la estoy pasando de poca madre, ¿no? Es correcto, sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que vamos a empezar por el principio, valga la redundancia, es... Hay que entender dos factores. El primero es, si tú no eres un DJ Tiesto, un Dimitri Vegas, un Carl Cox, un Armin van Buuren, por decir nombres muy comerciales, la gente no te va a escuchar a ti. Va a escuchar la música y lo que quiere es divertirse, independientemente de si ellos están escogiendo ir a un club underground o a un club comercial. Ellos quieren ir y pasársela bien. Entonces, ese es lo primero que tienes que aprender para saber leer una pista. Y dos, muy importante, incluso si son DJs niñas, las niñas son el alma de todo. Si tú estás haciendo que una niña se la pase bien, obvio, el hombre se la puede estar pasando igual de bien, pero tu pista siempre va a estar llena, porque donde hay mujeres, va a haber hombres. O, en su defecto, si son gays, etcétera, etcétera, que es completamente válido en estas épocas, es... Si tú estás haciendo bailar a una niña, pues va a haber otras niñas y demás cosas. Ya en el caso de los hombres, pues bueno, yo creo que los hombres somos menos complicados que las mujeres, entonces... En corto. En corto, no importa si eres gay o no gay, siempre se la están pasando bien. Pero yo creo que esos dos factores son bien importantes, ¿no? Esas son las cosas que tienes que entender para leer una pista. Entonces, desde tu primer track, si tú ves que a lo mejor que lo que traías planeado no te está funcionando, debes de tener esa versatilidad para decir, puta, pues, ¿qué hago para levantar la pista o para que esto? Ya sea electrónico o comerciales, pues voy a poner esta canción que yo sé que con esta voy a conectar a la gente. Y a lo mejor es como con ese mismo groove ir jalando a la gente. Porque pasa mucho, todavía seguramente te ha pasado en algún club que has tocado, en alguna persona que te está haciendo warm, que están bien clavados, no vuelten a ver a la gente, no vuelten así, claro. Y la gente está así como de, puta, ¿y a qué hora empieza? Sí. Ese es como, yo creo que eso es bien importante para saber leer una pista, ¿sabes? No importa dónde sea. Y ya si eres un DJ estúpidamente reconocido, pues probablemente eso no te quita la oportunidad de proponerles nuevas cosas a la gente, ¿no? O sea, no tocar solamente lo tuyo o lo que ya conocen. Que ese es ya el siguiente paso, cuando ya eres reconocido, ahora te toca proponer, claro, para que te sigan pelando, ahora sí, bien decir, ¿no? Sí, pues sí, hay dos tipos, ¿no? O sea, no sé, voy a poner un ejemplo porque todo el mundo se cagó EDC. Llegó Purple Disco Machine y tiró el escenario principal a pedazos. Oye, sí. Con canciones que la gente no esperaba. Y por ejemplo, pues no sé, ves a Dimitri Vegas y Like Mike y ya sabes que van a hacer su left, right. Todos Obvio, abajo, no demerito su trabajo, pero pues ellos son así. Ese es su show y yo digo, a mí en lo personal no me gusta el EDM y especialmente lo que está produciendo y lo que está muy pegado al hardstyle ahorita, o el bass o el jungle o todas esas subdivisiones. Pero pues creo que siguen siendo, o sea, no he escuchado como una nueva propuesta ¿no? Y pues, no sé, son como cosas que suceden, pero sí creo, retomando un poquito la pregunta original, pues sí, tienes que entender que no eres, que la gente va a divertirse y que no van a ver necesariamente a ti. Hasta que no llegas a ese segundo paso, ¿no? Que ya les demostraste quién eres y qué puedes hacer. Qué chingón. Y pues bueno, señores, hemos llegado ya casi al final. Se pasó en putiza qué buen podcast. Espero en las siguientes, y así lo digo, ya estando en Playa del Carmen. Espero ahora en el siguiente podcast que estemos en la tercera, porque es algo, la verdad es que es mucho contenido el poderte tener ahí. Nuevamente muchas gracias, Germán. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Y que se pudo concretar. Sí, que lo tuvimos que posponer un poquillo, pero estuvo bien. Entramos como a la zona ya de comerciales para que la gente te ubique, que te vaya siguiendo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales y tu música dónde se encuentra? Mira, específicamente la música, no tengo ahorita nada todavía porque digo que se está haciendo la migración. Espero que para el mes que entra ya esté todo arreglado, Spotify, etcétera, etcétera.
más que nada, yo no entiendo de ese tipo de cosas ni cómo funciona Spotify, pero el chiste es que como ya están unas con tu nombre arriba, ahorita ya las bajaron y hay que migrarlas a la nueva, Sí. con el nuevo artista. No sé cómo se haga, no sé cómo se ligue, pero bueno, etcétera, etcétera. Ahí ya si me siguen, pues ahí estaré anunciando cómo está y demás cosas. Pues todo es muy fácil. En Instagram estoy como @Germán Carrión. Twitter también DJ Germán Carrión y Facebook DJ Germán Carrión oficial. Yo creo que no, ya nadie utiliza nada que no sea Instagram, pero bueno. Exactamente. Y la verdad TikTok no tengo, no, No, no sé cómo eso es de, el DJ ya sabe cuando vas a gritar y subir esos TikToks, ¿no? La verdad es que no. Y pues ahí, si tienen el chance de ir a alguna de las fechas, pues acérquense. Y si nos ¿Dónde, vieron aquí en el justo, podcast, es justamente a lo que vamos, ¿dónde vas a estar presentándote? Este capítulo va a estar saliendo como a mediados porque estamos en el futuro, papi. Estamos en el Obviamente. futuro. Entonces, pues a ver, vamos a ver mi agenda, a ver cómo está. esto Y- está cabrón, vean, agenda Esto, voy a aprovechar ahorita el comercial para todos los que nos están viendo y muchas gracias a los que han asistido para los festivales como Amaneceres. Tenemos varias sorpresas y todos los que asistieron a Amaneceres de Santa Fe. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque estamos en el futuro. Entonces, bienvenidos a Amaneceres, la mexicana. Bienvenidos a Amaneceres, exactamente. Pues mira, voy a estar en Sublet Disco. Voy a estar, bueno, en Atlanta. Venga. Estoy en Zacatecas, estoy en Cuernavaca. Todo lo podemos ver ahí sobre tus redes. Instagram, sí es. Y también lo vamos a poner sí. ahí en como contenido aquí del video. Pues Claro. Germán, muchísimas gracias. No, pues amigo. un placer. Y Hombre. pues ahora sí que bienvenido sea todo lo que sea aportarle al contenido y a la escena, la ya escena. sea electrónica o de los DJs en general, ¿no? Muchas gracias. Síganos, denle like si les gustó, agreguen todo lo que quieran poner, contenido, sigan a Germán, sigan a The Groove. Muchas gracias a todos por todo, cabrones. Muchas gracias a todos los gruberos. Nuevamente estoy bien contento porque estuvo aquí Germán Carrión, Saludos a la cabrones. gente de Spotify también, no los dejes atrás. Exactamente, Spotify, perdónenme ustedes. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Se les quiere. Nos vemos, banda. Adiós. Hasta luego.